Amigas, vamos a comenzar haciendo los bracitos con nuestra hebra de color carne. Comenzaremos haciendo un anillo mágico. No se deja. Una vez que hicimos el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Aquí llevo uno, entro en el anillo mágico, engancho saco y llevo 2, 3, 4. ¿Ya dieron like? Antes de seguir adelante, por favor, like. Muy bien. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 realizaremos 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Tenemos 6, entonces estaríamos terminando con 12 puntos. Aquí estoy con mi primer punto bajo en el primer punto y en ese mismo punto hago uno más. Muy bien. Vamos a hacer ahora de las vueltas 3 a las 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6 en la que haremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Aquí ya hice el punto bajo, voy a hacer las disminuciones. Entramos en el bucle del siguiente punto, el bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y tejemos. Así es como haríamos las disminuciones alrededor de toda la vuelta. Vamos ahora a realizar la vuelta número 7. Tomamos nuestra hebra de color blanco y hacemos un cambio de color. El último paso del último punto de la vuelta 6 lo vamos a terminar en color blanco. Cortamos la hebra de color carne que ya no vamos a ocupar. Y vamos a hacer en la vuelta 7 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Miren, entran al siguiente punto. De la manera que vieron, vamos a ir perdiendo las hebritas. Entran en el siguiente punto, pasan las hebritas por arriba del crochet. Vean, ahí están por arriba del crochet, ¿vieron? Enganchan, sacan y hacen el punto. Así vamos a hacer, como les dije, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Entran al siguiente punto, van las hebritas hacia adelante, enganchan, sacan y hacen el punto. Voy a terminar la vuelta. Una vez que finalizaron, vamos a volver a hacer un cambio de color a color rojo. Recuerden, el último paso del último punto de la vuelta lo hacen con el nuevo color. Así estaría quedando. Ya podemos ahora cortar la hebra de color blanco. Una vez que hicimos esto, vamos a trabajar esta vuelta que es la 8 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos, pero la trabajaremos en bucle trasero. Igual vamos a ir perdiendo las hebras de la misma forma, pero trabajaremos en bucle trasero. Vean, en lugar de tomar todo el punto, solo tomo la hebrita de atrás. Voy a hacer uno más, solo tomando la hebrita de atrás, tal y como hicimos las disminuciones, pero ahora tomando la hebra de atrás. Muy bien. Déjenme quitar estas hebras. Miren, ahí se ve bien clarito cómo solo tomé la hebra de atrás. Esto es para las que no tienen mucha experiencia. Saben que mis tutoriales son para todo mundo. Si no tienen mucha experiencia, lo van a lograr sin duda. Muy bien. Déjenme cortar estas hebras que me están estorbando muchísimo aquí y voy a terminar mi vuelta. Amigas, no olviden dar like. Es un apoyo enorme el que ustedes dan al canal con tan solo dar me gusta a los videos. Se los pido por favor. Y si no les gusta el video, también están en toda la libertad de poner su manita hacia abajo. No pasa nada. Muy bien. Ya terminamos la vuelta. Vamos a hacer de las vueltas 9 a la 20 un punto en cada punto, terminando la vuelta 20, pero ya en bucles normales, ya trabajando normalmente. Les quedaría un bracito así como están viendo en la imagen, vean. Así les quedaría el bracito, pero aún no hemos terminado. Al final hacen un punto deslizado y aprietan fuerte y dejan hebra corta. Vamos a retomar la hebra de color blanco y en cualquier punto del bracito, en el punto que sea, pueden ustedes introducir la hebra. Yo voy a entrar de este lado por donde finalizamos la vuelta. Ustedes por donde sea es igual. Introducen de esta manera
Y aquí mismo vamos a hacer una cadena. Esto es como para fijar el punto. Entramos en el mismo bucle y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente buclecito. Recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros y ahí es donde vamos a trabajar. Haremos 3 puntos bajos, que son los que hice ahorita, y en el siguiente punto un aumento. Esto lo vamos a hacer 2 veces. 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, estaríamos terminando con 10 puntos bajos. Una vez que finalizamos, miren, nos vamos a posicionar en el primer punto. Allí vamos a entrar con nuestro crochet en el primer punto. ¡Ay! No trabajen tan apretado como yo. Y vamos a hacer aquí un punto en cada uno de los puntos que tenemos, vean. ¿Recuerdan que eran 10? Pues vamos a hacer aquí 10 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, vamos a hacer un punto deslizado, cadena para fijar y aprietan bien fuerte, amigas. Vamos a dejar la hebra larga lo suficiente para poder ya sea ensartar en una aguja lanera y lo pierden hacia adentro del bracito, o se pueden ayudar con el mismo crochet, como se les haga más fácil, ya sea con la aguja lanera o con el mismo crochet. Miren, enredan un poquito en la punta del crochet y jalan hacia adentro. Y así ya pasan la hebrita hacia adelante y habrá quedado perdida, y este detalle de la manguita quedó lista. Lo que haremos ahora, van a tomar les pedí un limpiapipas. Toman el limpiapipas y lo van a doblar a el tamaño del bracito, un poco más pequeño. Una vuelta, 2 vueltas más pequeño está muy bien. Cortan el sobrante. Aquí me sobra muy poquito limpiapipas porque yo ya articulé el otro bracito. Entonces aquí quedó listo y lo vamos a introducir de esta forma. Así el brazo quedará articulado y relleno al mismo tiempo. Hacen otro exactamente igual. Los vamos a ocupar más adelante, pero es muy importante que empecemos primero haciendo los bracitos. Vamos a continuar. Muy bien. Para hacer el cuerpo, vamos a comenzar ahora a trabajar con nuestra hebra de color negro. Ya hicimos los bracitos, sabemos trabajar. Si bien en la pantalla no se ve al 100% el color negro, pero ustedes van a saber, mientras lo estén realizando no van a tener ningún problema. Muy bien, vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos, igual y como comenzamos en los bracitos. Así es que aquí los voy a hacer muy rápido, ya que ya sabemos realizarlos. Ya que hice el anillo mágico, lo voy a cerrar y en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos. No se ve mucho, amigas, pero ya sabemos realizarlo. Miren, aquí entro en el primer punto y voy a hacer aquí 2 puntos bajos. Y lo mismo, es lo mismo que hicimos en los bracitos. Así es que no vamos a tener ningún problema. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Seguimos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar un punto bajo. Entramos al primer punto, ahí está. Y después vamos a realizar un aumento. Por favor, nunca olviden marcar el primer punto. Estamos trabajando en espiral y si no lo marcan se perderían muy fácilmente. Muy bien, aquí voy a hacer mi aumento. Estaría terminando yo. Esto voy a hacer durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 5, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta también con 24 puntos, pero esta vuelta la vamos a hacer en bucle trasero. Solo tomaremos el buclecito. Miren, espero que aquí se note, ya lo hicimos,
en lugar de tomar así todo el punto, solo el bucle de atrás. Repito, ya lo hicimos en los bracitos, pero bueno, no creo que les cueste ningún trabajo. Seguimos con la vuelta número 6. En esta vuelta ya vamos a trabajar en bucles completos, vean, como lo hacemos normalmente, y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto. Vamos a realizar ahora la vuelta número 7. Vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2. Amigas, no olviden dar like, activar la campanita, suscribirse. Sus comentarios son bienvenidos. Yo siempre estoy atenta a sus comentarios, siempre los respondo. Muy bien, una vez que hicieron los 6 puntos, vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Ya las hicimos en los bracitos. Recuerden que para hacer una disminución debemos tomar el bucle delantero del punto siguiente, bucle delantero del punto siguiente, enganchamos, sacamos y tejemos. Así se hacen las disminuciones. Ya hice una, voy a hacer otras 5 porque necesito en total 6 disminuciones. Me sobrarían 6 puntos, los realizo y estaría terminando la vuelta con 18 puntos. Muy bien, vamos ahora a la vuelta número 8. Aquí ya se va formando el piecito, vean. En la vuelta número 8 haremos 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos. Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 a la 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta la vuelta 11 con 14 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 12. Vamos a hacer nuevamente un cambio de color. Ya sabemos realizar el cambio de color. Aquí en el último punto introduzco la hebra de color rojo y esta vuelta la voy a trabajar también en bucle trasero. Vamos a cortar la hebra de color negro, muy bien. Y vamos a hacer, como les digo, esta vuelta en bucle trasero. Haremos un punto en cada uno de los puntos y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Voy a realizarlo. En la vuelta número 13 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, ya trabajando en bucles normales. Amigas, vayan rellenando la botita poco a poco conforme vayan avanzando. Seguimos con la vuelta número 14. Comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y 3. Muy bien. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Aquí marco mi punto antes de que se me olvide. En el siguiente vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Seguimos haciendo 6 puntos bajos. Después haremos un aumento. Nos van a restar 3 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 16 puntos bajos. Y en la vuelta número 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 16 puntos. En la vuelta número 16 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. 7 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos, vuelta 17, 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 18, vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos y de las vueltas 19 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 20 puntos. Estaríamos obteniendo una piernita así tal y como la están viendo en la imagen. Vayan rellenando, como les dije, conforme vayan avanzando. Muy bien, finalizando la piernita simplemente haremos un punto deslizado y cadena para fijar y apretamos fuerte. No es necesario dejar hebra larga, podemos cortar. Vamos a hacer otra piernita exactamente igual.
En la segunda pierna no vayan ustedes a cortar la hebra, por favor. Vamos a continuar con la labor con esa segunda piernita. Muy bien. Antes de, vamos a unir las dos piernas. Tienen que haber quedado en el punto central de la parte interna de la piernita. Si quedaron más adelante, deshagan 1 o 2 puntos. Si quedaron más hacia la derecha, pueden tejer 1 o más puntos. Pero es importante que queden en el punto central. Vamos a tomar la primer pierna, las vamos a presentar de esta manera. Y una vez que la presentaron, amigas, van a ubicar el punto central de la primer piernita que hicimos. Ya que ubicaron ese punto central, hacen una cadena en la segunda pierna, en esta que no cortamos la hebra. Ubican el punto central de la primera pierna, allí meten el crochet y vamos a comenzar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la pierna. Miren, aquí llevo uno, otro más y así hasta realizar los 20 puntos que corresponden a esta pierna. Aquí llegué a la cadena que hicimos para unir y voy a hacer un punto bajo en esa piernita. Aquí está. Hago mi punto bajo. Muy bien, voy a realizar ahora los 20 puntos que corresponden a la otra pierna. Ya lo realicé, ya llegué a la cadena que hicimos de unión de piernas y ahí voy a hacer un punto bajo. Estaría terminando esta que es la vuelta 25 con 42 puntos bajos. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la vuelta 26, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 27, 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 28 en la que realizaremos 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos y vuelta 29, 54 puntos. Vuelta 30, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y lo que haremos ahora, antes de continuar, vamos a realizar 30 puntos bajos. Esto es para ubicarnos en la parte trasera del cuerpo de nuestro santa y para que la unión de puntos quede atrás y no adelante. Una vez que hayan realizado esos 30 puntos y ya están ubicados en la parte de atrás del cuerpo, vamos a hacer un cambio de color a color negro y vamos a trabajar en la vuelta 31 un punto en cada punto, terminando la vuelta 31 con 60 puntos, pero trabajando en bucle trasero. Ya lo hicimos varias veces, ya lo sabemos realizar, así es que sin cortar la hebra de color rojo vamos a realizar toda esta vuelta. Vamos a realizar 2 vueltas más, la 32 y 33, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 33 con 60 puntos, ya trabajando estas 2 vueltas en bucles normales. Muy bien, vamos a la vuelta 34, nuevamente ya corté la hebra de color negro, retomamos la hebra de color rojo, hacemos el cambio de color y vamos a realizar en bucle trasero esta vuelta ya con nuestro material de color rojo. Vamos perdiendo la hebra de color negro que ya cortamos y que por ahora ya no vamos a necesitar. Seguimos con la vuelta número 35, así es como va quedando. Vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos y vuelta 36, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 37, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 38, 48 puntos bajos. Vuelta 39, 6 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, vuelta 40, 42 puntos bajos, vuelta 41, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Amigas, por favor, vayan rellenando porque se va a ir haciendo el cuerpo más pequeño. En la vuelta 42 haremos 36
puntos. Vuelta número 43, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta número 44, aquí vamos a hacer la unión de brazos. Así es que comenzaremos haciendo 8 puntos bajos. Esto nos va a ubicar en la parte lateral del cuerpecito. Los bracitos deben de quedar perfectamente ubicados a cada uno de los lados del cuerpo de nuestro santa. Muy bien, una vez que hayan realizado los 8 puntos bajos, verifiquen que estén ubicados perfectamente. El bracito se va a colocar con 4 puntos. Una vez colocados, ahí es donde deben ya verificar. Vean, aquí voy a empezar con mi primer punto, pero yo estoy viendo que sí va a quedar muy bien. Entonces entro en algún punto del bracito de esta forma. No se deja. Ahí está. Y después me voy a la parte de atrás de ese bracito. Muy bien. Y al siguiente punto del cuerpo, y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo, engancho, atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago mi punto bajo. Esto voy a hacer 4 veces, ya lo hice una, vamos a la siguiente, entro al siguiente punto del bracito, debo verificar que también tome la parte de atrás del bracito, vean. Me voy al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Me faltan 2 puntos más. Entro en el bracito, por los 2 extremos de ese bracito, el frente y la parte de atrás, y me voy al cuerpo y hago mi punto bajo. Me falta un punto más. Recuerden que este bracito era de 8 puntos. No van a tener ningún problema para cerrar, para tejer el bracito junto con el cuerpo con 4 puntos. Aquí está el último, es mi 4.º punto. Y ya quedó el bracito colocado, amigas. Ahí está perfectamente. Vamos a verificar que sí haya quedado ubicado en la parte lateral del cuerpo de nuestro santa. Miren, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, una vez que verificamos esto, vamos a realizar 11 puntos bajos. Vamos a colocar el segundo bracito de la misma forma que colocamos el primero con 4 puntos. Después vamos a hacer 3 puntos bajos y estaríamos terminando esta que es la vuelta número 44 con 30 puntos. Vuelta 45, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 46, 24 puntos bajos. Vuelta 47, también vamos a realizar 24 puntos bajos en toda esta vuelta, pero como ven ya hice un cambio de color a color carne y esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Y la vuelta 48 la vamos a realizar también haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos, pero esta vuelta 48 ya la haremos en bucles normales. Miren, así nos habrá quedado el cuellito de nuestro santa. Miren qué panzón está. Allí vamos, amigas. Seguimos ahora, a partir de aquí vamos a realizar la cabecita. Muy bien. Vamos a continuar con la vuelta número 49 en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 50, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 51, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 52, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 53, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 54,
8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 55, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de la 56 a la 64, un punto en cada punto, terminando la vuelta 64 con 66 puntos. Así nos estaría quedando, amigas. Vamos avanzando muy bien. A partir de aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Vuelta 65, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 66, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 67, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 68, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 69, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vamos a colocar los ojitos, amigas, de una vez antes de que el espacio de acá arriba se haga más pequeño. Una vez que coloquemos los ojitos, van ustedes a ir rellenando porque vamos a ir cerrando la cabecita más adelante, pero primero colocaremos los ojitos. Toman su aguja lanera y van a ubicar el centro de la carita de su muñeco. Traten de ubicarla en ese centro en el cuellito y el cuerpo. Muy bien, una vez que hayan ubicado ese centro, van a colocar los ojitos con una distancia de 8 puntos. Entre 7 y 8 puntos está muy bien. Como les digo, van a quedar un poco más cerca de lo que estamos acostumbrados. Son ojos de seguridad del número 10. Si está el espacio muy pequeño, yo acostumbro a utilizar esta aguja de plástico, la atravieso por el orificio donde voy a colocar el ojo y el hueco se hace más grande y ya es mucho más fácil colocar el ojo. Van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61. Muy bien. Aquí van a contar sus, una vez que tienen el primer orificio, cuentan sus 7 u 8 puntos y allí van a colocar el segundo ojito. Entra el ojito de esta manera en el hueco que ya hicieron y van a colocar en la parte interna. Verifiquen antes de poner los seguros, que es lo que vamos a hacer a continuación, que estén bien centrados los ojitos. Una vez que estén seguras de ello, pues ya colocan los seguros por la parte de atrás y aprietan fuerte, fuerte, fuerte. Miren, quedaron bien seguros, bien firmes. Y así de la misma manera vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Muy bien. Voy a repetir ojos de seguridad del número 10 con una distancia de 8 puntos y entre las vueltas 60 y 61. Así es como quedarían colocados. Vamos a continuar ahora con la realización de la cabecita. Seguimos con las disminuciones. Vuelta 70, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 71, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 72, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 73, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 74, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Vamos a realizar todo esto y más adelante les digo cómo cerraremos la cabecita. Miren. Simplemente al final en el último punto jalan la hebra, van a dejar hebra suficiente para enganchar su aguja lanera y vamos a estar dando puntaditas en el bucle delantero de esta última vuelta. Nos tendrían que haber quedado 6 puntos. Ay, se me desensartó. Voy a estar haciendo, déjenme ensarto de nuevo. Puntaditas, como les repito, en el bucle delantero de cada uno de esos puntos. Muy bien, miren, así, una puntadita en cada punto, una en cada punto. Una vez que hayan finalizado de dar esas puntaditas, estoy a punto de terminar. Solo son 6 puntos.
Lo que van a realizar ahora es simplemente van a jalar. Ay, no le atinó. Jalan y se va a cerrar, vean. Allí quedó cerrado, sin ningún problema. Se van a ir a cualquier punto aquí muy cerca de donde terminaron. Van a hacer un nudito. Y esto va a reforzar el cerrado para que no se abra. Y vamos a entrar aquí en el orificio que tenemos y salir por cualquier punto de la misma cabecita. Y así habremos terminado el cuerpo de nuestro Santa. Muy bien, amigas, vamos a darle forma con nuestras manitas. Ahorita se ve muy extraño, pero van a ver poco a poco cómo va a tomar forma ya con los demás detalles. Vamos a realizar la naricita. Vean cómo me ubiqué aquí en la última vuelta de los ojitos. Entramos en cualquier punto, no importa, en cualquier punto. Y vean cómo ubiqué aquí unos alfileres. De aquí donde termina el ojo, vean. Aquí en esta vuelta, vean. Aquí, en esta no, arribita, en esta, donde terminan los ojitos. Vamos a recorrernos un puntito. De aquí donde termina un puntito. Allí puse yo mis marcas. Ya vieron cómo entré allá arriba y voy a salir aquí en la primer marca. Muy bien, dejan su hebra, un poquitín de hebra allá arriba para perder más adelante. Y ahora me voy a ubicar en la segunda marca. Ahí entro y salgo en la vuelta de abajo, un poquitito en diagonal, salgo en la vuelta de abajo y me voy ahora al otro extremo en la vuelta de abajo de este lado, de este ojito, vean, también un poquito en diagonal me voy a regresar hacia arriba. Pueden, si quieren, allí miren, ahí en el puntito y me regreso hacia arriba, amigas. Ahí está. Lo que vamos a hacer a continuación, traten de apretar, no demasiado, pero que no les quede tampoco flojo. Y vamos a comenzar a dar puntaditas, vean, atravesando ambas hebritas. En esta ocasión vamos a hacerle a Santa una nariz diferente. Y vamos a estar entrando, tratando de acomodar cada una de las puntaditas que nos queden parejitas. Aprietan, pero no demasiado, amigas. Lo suficiente, pero no demasiado. Y traten de que cada uno de estas puntaditas que vamos dando tengan la misma tensión. Aprieten cada una de ellas con la misma tensión. No demasiado, repito, no demasiado, para que no se vea extraño. Miren, aquí vamos a dar otra puntadita. Aquí jalamos, no en extremo, y tratando de jalar lo mismo, de dar la misma tensión a cada una de las puntaditas. Y así vamos a hacer hasta rellenar estas dos hebras que pusimos al inicio. ¿Ven? Si al final ustedes sienten que quieren una nariz más pronunciada y quieren dar una segunda vuelta, está muy bien. También pueden hacerlo. Yo voy a ver cómo queda y si así me gusta la voy a dejar así. Pero si ustedes quieren una naricita más pronunciada, pues dan dos vueltas. Aquí vamos, ya faltan muy poquitas vueltas para terminar. Que quede bien, bien tupidito de puntadas estas dos hebritas, amigas. Creo que esta será la última o quizás la penúltima. Vamos a ver. Aquí tratando, como les decía, de ejercer la misma tensión para que la nariz quede parejita de principio a fin. Yo creo que aquí ya es suficiente. Me voy a pasar hacia acá arriba. Es la última puntada que doy. Ahí está. Voy a entrar en el punto que esté más cercano aquí de donde terminé. Y voy a salir a donde comencé. Déjenme ver, ubicar ese punto. Voy a entrar por aquí, vean. Y ya voy a salir arriba, en el punto inicial en el que entré, justo en el mismo. Allí, jalo sin jalar demasiado. Este es mi último punto y debe de... Ay, bueno, yo me empeño en traerme el brazo. Allí, miren, vean. Ahí damos la misma tensión. Y vamos aquí al final a hacer un nudo. No jalen demasiado porque como es la hebra inicial podría deformarse la naricita. Hacen dos nudos bien apretaditos, cortan y vamos a perder estas hebritas hacia adentro del cuerpo de nuestro Santa. Ahí está, vamos perdiendo.
Muy bien, amigas. Una vez que hicieron esto, pues habremos terminado. Hasta aquí nos vamos a quedar en este tutorial. En el que sigue haremos más detalles ya para terminar a nuestro Santa.